Vamos a nuestra clase de este Shabbat. Hoy tenemos una clase temática, de pronto tenemos estos temas. Vamos a interrumpir nuestra serie de Yeshua, el profeta al cual oír, y darnos el tiempo para un tema que quisiera retocar una vez más, traerlo una vez más a este tiempo de análisis y especialmente de comprobación, verdad, de rectificación de las promesas hechas en Yeshua, y también con el permiso de todos, el atrevimiento que pues me estoy tomando de hacer una exhortación, especialmente a aquellos creyentes en Yeshua, que se han acercado a las raíces hebreas, pero que se han inclinado al judaísmo y están a punto de observar un día que, pues obviamente ahorita vamos a hablar de qué es y por qué no debemos observar. Bueno, recuerden que de pronto tenemos este tipo de temas, aprovechando la ocasión para analizar estas cosas, ¿no? Y pues bueno, el tema de esta ocasión es sobre el famoso día 9 de Av, Tisha B'Av. Tisha B'Av, para los que no saben, es un día de luto, ¿verdad? ¿Qué es Tisha B'Av? Dice esta imagen. Bueno, dentro del judaísmo, para los que no saben, es un día de luto. El judaísmo tiene dentro de la tradición varios días de ayuno, varios días de luto. En la misma escritura se hacen referencia a estos que se tenían ya desde la época anterior a Yeshua. Siglos antes de Yeshua ya había 4 ayunos que se hacían tradicionalmente, recordando tiempos oscuros, tiempos tristes en la vida del pueblo de Israel, de los cuales también se dice que se iban a cambiar por gozo y alegría, que iba a llegar el momento en donde esos días dejarían de ser tristes. ¿Y cuándo iba a llegar ese día? Pues definitivamente cuando la promesa se habría cumplido, cuando el Mesías habría arribado y habría traído la redención para Israel. Sin embargo, la tradición judía, pues obviamente ignorando a Yeshua, haciéndolo a un lado y esperando su propio Mesías y su propia redención, pues todavía siguen de luto en este día. Estamos en el mes número 5, llamado Av, y el día número 9 de este mes, llamado Av, ocurrieron las desgracias más grandes para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy los tienen en luto, y son la destrucción de los 2 templos. En la época de los babilonios fue esto, y también en la época de los romanos, en el año 70, cuando sitiaron Jerusalén y finalmente destruyeron la ciudad y destruyeron el templo, cosa que ya estaba dicha por palabras de Yeshua. Palabras que Yeshua mencionó, que sus talmidim repitieron y que, por cierto, fueron causa de grandes persecuciones en el primer siglo. Solamente por decir que Yeshua había profetizado que ese templo pues había llegado a su fin. Y bueno, vamos a tratar de ir viendo sobre todo este tema. Y bueno, otra vez Tisha B'Av se llama, o así lo he publicado, otra vez Tisha B'Av, y pues bueno, es que cada año es Tisha B'Av. ¿A qué me refiero cuando digo otra vez Tisha B'Av? Y bueno, puse la imagen ahí de una serie de judíos de fondo, ¿verdad?, que están en el muro de los lamentos. De hecho, ellos van al muro de los lamentos a lamentarse. Este muro no pertenecía al templo, obviamente, no pertenecía a los atrios. Este muro pertenecía a lo que se conoce como en la antigüedad la fortaleza de Antonia, ¿verdad?, de los generales romanos, en el primer siglo, y que quedó como testimonio, ¿verdad?, de todo el conjunto de edificios que había, y que hoy día el judaísmo pues lo ha tomado pues como un objeto de culto. Y entonces los judíos van
y hacen tefilot ahí, llevan sus ruegos, sus lamentos, sus peticiones, y bueno, creen que a través del muro van a poder accesar o acceder al Todopoderoso y poder tener remisión y esperanza. Entonces, cuando digo otra vez Tisha B'Av, lo digo especialmente porque en los últimos meses y sobre todo en los últimos días ha habido una promoción intensa desde pues los judíos neortodoxos que tienen el proyecto del Instituto del Templo. Ustedes saben esto, muchos se han dado cuenta. Se ha levantado una ola de esperanza judía que ha contagiado también a muchos mesiánicos, judío-cristianos, efraimitas, nazarenos o nosrim o nazratim o lo que sea, en pro de la tradición judía y en pro del sionismo, para anunciar que por fin el templo va a ser reconstruido, que por fin el lamento va a concluir. Y ahorita vamos a hablar justamente de eso. Podríamos estar hablando de Tisha B'Av cada vez que sea Tisha B'Av para recordar la profecía y lo que se cumplió en Yeshua. Pero en este caso quisiera mencionar este día porque justo ahora es cuando hay más ánimos del judaísmo por la reconstrucción del templo. Y porque cada año que pasa, otro Tisha B'Av, ellos anhelan que ya no llegue otro Tisha B'Av, sino que ya tengan un templo. Pero, ¿qué significa desear otro templo? Vamos a ver en esta clase lo que significa desear otro templo. Bien, el movimiento de raíces hebreas, que se ha convertido en un movimiento llamado mesianismo, lamentablemente ha arrastrado a muchos creyentes en Yeshua a ignorar, a desconocer, a dejar por un lado la profecía cumplida en Yeshua y el santuario que Yeshua mismo, Yeshua HaMashiach, ha levantado desde hace 2000 años. Y todos estos creyentes en Yeshua de pronto son arrastrados por la tradición judía, no solamente por este día, sino por muchos más días, para observar la tradición judía. Y es lamentable que hoy día en muchas sinagogas mesiánicas, creyentes en Yeshua, aunque tienen a Yeshua en la boca, como se suele decir, están observando, van a observar este día, el día de hoy. Justamente hoy, en este Shabbat, es 9 de Av. Y al menos la tradición judía mueve el ayuno, no lo hacen en Shabbat, pero después de la comida de Shabbat, después de que hoy coman, entonces va a comenzar su ayuno. Ellos mueven el ayuno hacia Yom Rishon, hacia el día de mañana, porque cae en Shabbat. Entonces, pues bueno, ahora, esto tiene mucho que ver hoy día, ¿verdad?, con la comunidad de creyentes. Como les decía, el movimiento mesiánico lamentablemente está adoptando todo lo que dice el efraimismo, hace Judá, el hermano mayor, los judíos, vamos, el pueblo de Israel, dicen ellos, aunque no saben identificar entre sionismo y talmudismo, ¿verdad?, rabinismo y cabalá. Ellos dicen que todo es el pueblo de Israel. Y bueno, se volcan todos a este sentimiento, y para muchos mesiánicos, aunque traen a Yeshua en la boca, pues siguen el luto que traen los religiosos, fariseos modernos. Aunque traen a Yeshua en la boca, siguen la tradición judía de este día. Incluso llegan a ayunar. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Cuando comenzamos nosotros en este movimiento hace 8 años, se nos introdujo también por esta tradición y llegamos a practicar esto. Yo lo he dicho antes. Llegamos a practicar esto, y eso se practica muy parecido a Yom HaKippurim, porque también ayunan, entran en luto, no escuchan cantos, no estudian la Torá, no procuran nada de alegría, están en luto. Eso es estar en luto, ellos enlutan totalmente.
Y pues bueno, contagian, como les digo, pues a muchos creyentes en Yeshua, ¿verdad? Pero eso tiene un gran significado hasta el día de hoy, y vamos a ir viendo también al final cosas que realmente nos ponen un conflicto respecto a la fe de Yeshua. Bueno, quiero mencionar también que, por cierto, en la semana me escribió un hermano en la ciudad de Toluca. Seguramente escuchará nuevamente esta clase, porque él dice que fue impactado con la clase que dimos años anteriores sobre Tisha B'Av, y hablamos del verdadero templo. Y él dice que estuvo liderando un grupo mesiánico, actualmente lidera también a almas, y dice que su perspectiva ha cambiado, fíjense. Su perspectiva ha cambiado después de que escuchó esa clase, y es que a veces es necesario volver a replantear estas cosas de la tradición para saber si estamos bien o estamos siguiendo la tradición respecto al templo, al santuario, ¿no? Entonces, pues yo bendigo al Eterno, porque esas clases, pues finalmente veo que tienen su propósito, y el Padre las llega a usar en su momento, en su tiempo, para diferentes personas que están buscando respuestas. También quiero hacer mención rápidamente de una hermana llamada Lidia Ramírez. Quiero mencionarla en esta clase para que se quede también como un memorial para ella. Ella falleció en marzo, a principios de marzo, y ahora reposa esperando la esperanza celestial. Su hija me ha contado que en la búsqueda, ¿verdad?, en todo este movimiento, pues estuvo a punto, ¿verdad?, de irse a la tradición, y bueno, estar enredados en la tradición, el judaísmo, la esperanza judía. Pero a tiempo, pues vio las palabras de Yeshua y la esperanza, y pues bueno, ella fue a reposar momentáneamente, pero con la esperanza celestial, ya no con la esperanza terrenal, ya no esperando un templo acá abajo, ya no esperando más sacrificios, sino que fue a reposar esperando el día majestuoso, el día esplendoroso. Y eso a mí me bendice mucho, porque pues esa es la esperanza en Yeshua, ¿verdad? Y esta hermana me recuerda también a otro hermano que nos contaron hace 2 años, el papá de Ana María Silva también, que se resistió hasta el último momento, hasta que falleció, en aceptar una esperanza terrenal, tradicional judía, ¿verdad? Y él pasó a reposar también, a esperar la resurrección con la esperanza celestial. Eso también nos llenó de mucho gozo, porque él decía que no podía aceptar una esperanza terrenal liderada por los judíos actuales, o que se dicen ser, ¿verdad? Finalmente ya hemos hablado también de eso. Entonces, bueno, rápidamente nada más como testimonio, para que vean que es tiempo de reconsiderar. Y bueno, a mí me bendice también llegar a este tiempo. Gracias por los que estuvieron en la semana enviándome sus felicitaciones porque me hago más viejo en estos días. De hecho, el pasado 23 fue mi día, podríamos decirlo, romano, gregoriano, pero saben, muy pocos saben que en realidad yo, cuando nací, si vamos al calendario hebreo, en realidad nací en Tisha B'Av. Bueno, nací un día antes, el día 8 de Av, en el calendario hebreo. Y bueno, ¿quién lo iba a decir que este año, verdad, iba a caer este aniversario de un servidor? Yo agradecido por el Eterno. Pero y lo bueno que no soy judío cabalista, ¿verdad? Porque imagínense, yo habiendo nacido en esta fecha, ¿verdad? Y cabalista místico bajo el signo de Leo, porque los cabalistas así se mueven.
Imagínense lo que iban a decir de mí, ¿verdad? Bueno, ya saben, hemos hablado de la Kabbalah y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, a mí me hace dichoso en este año más que me envejezco, seguir sirviendo al Eterno y seguir hablando de la revelación que Él nos envió a través de Yeshua, a través de los Shelehim también, y poder entender este tema a detalle. Bueno, otra vez Tisha B'Av, y a lo que voy con esta clase, y también para seguir entendiendo que ya no tenemos por qué decir esto. Aquí puse una imagen, ¿verdad? Como dice, una imagen habla por 1000 palabras. Están unos judíos aquí en el muro de los lamentos, que se le conoce tradicionalmente, o Kotel Hamaraví en hebreo, que es el muro occidental. Y aquí hay un judío mirando hacia arriba, ¿no? Y yo tomé esta imagen para ponerle ahí esta expresión de por qué. La tradición judía siempre ha estado en luto desde la destrucción del último templo, el segundo templo, en el año 70. Y siempre han estado preguntándose esto, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento vas a regresar otra vez la alegría de Israel? Ellos dicen, ¿no? Que es el templo. Entonces, pero bueno, obviamente la respuesta está en Yeshua, la respuesta está en el Brit Hadashah. Pues lamentablemente ellos se entendieron de esto, y pues bueno, ellos tomaron su propio camino. Bien, vamos a comenzar rápidamente. En esta ocasión tocaremos nuevamente el tema de Tisha B'Av, 9 de Av. Hoy día este tema toma más relevancia por las noticias concernientes desde el judaísmo moderno, prosionista y el Instituto del Templo. El Instituto del Templo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Es un tema que llama la atención de propios y extraños, definitivamente. Tiempo para un templo, cita una página cristiana desde finales de los 90. Yo me acuerdo cuando estaba viendo esta página, cuando recientemente el mundo del internet tomaba fuerza. Próximamente el templo judío, cita otra página, pero esta de origen secular. ¿Habrá realmente un tercer templo? Y si así fuera, el creyente en Yeshua debe de ser partícipe de todo ello, todo lo concerniente o relacionado a un templo. ¿Qué significa el deseo de tener un templo más? ¿Necesitamos realmente un templo más? Finalmente, Yeshua, como Mesías, levantó el verdadero templo, o, como dice el judaísmo, es un falso Mesías, porque en vez de preservar el templo en el primer siglo, decretó que el templo iba a ser destruido, que iba a caer. Y, dicho en palabras de Yeshua, no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y esto obviamente es lo que más les molesta a los judíos tradicionales, que niegan a Yeshua, que niegan el Brit Hadashah, que niegan la revelación de Yeshua. Lo más fuerte que les llega a incomodar es justamente todo lo que Yeshua dijo sobre aquel templo, que iba a caer, que iba a ser destruido, que Jerusalén iba a ser sitiada y que sus enemigos la iban a destruir y que la iban a pisotear. Y cuando esas palabras pasaron a sus discípulos, entonces se generó una serie de persecuciones por el celo que le tenían al edificio, pero olvidaron obviamente y negaron totalmente la revelación. Negaron la revelación, y esto hasta el día de hoy. El día de hoy entran en luto, entran en dolor, entran en lamento, ¿verdad? Se quitan la alegría y el gozo, y entonces entran en el luto, anhelando un templo más
pero a la vez desechando definitivamente el verdadero santuario. Más adelante, al final, vamos a ver los textos que finalmente desde la profecía y el tiempo profético nos hacen ver que finalmente el Eterno no buscaba jamás y nunca un templo hecho con la mano del hombre. Eso nos muestra la Escritura. Nos muestra realmente que el Eterno desde el principio, en lo original, en realidad no buscaba un templo. Es más, en el jardín no hizo un templo. En el jardín no creó una sinagoga. En el jardín no creó una iglesia, pues como se le llame, un edificio. No levantó un edificio. En el jardín, en el huerto del Edén, no los dirigió a una liturgia, a un culto. No les levantó ningún edificio. Porque en el principio ellos eran una habitación y la presencia divina estaba con ellos. Pero bueno, todo es un problema de la religión. Y bueno, hace un tiempo, no más de un mes, algunos de ustedes estuvieron enterados de esto y estuvieron publicando en las redes sociales, desde el Facebook del Instituto del Templo, y mucha gente estuvo compartiendo esto, incluso, y aquí es donde quiero entrar en esta confusión, porque muchos creyentes en Yeshua, mesiánicos se les llama, nazarenos, efraimitas, esos de las dos casas, estuvieron compartiendo esta noticia que salió desde el Instituto del Templo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Este domingo 12 de julio, el pasado 12 de julio, estaban diciendo: el Instituto del Templo tiene noticias emocionantes que compartir contigo, dice esta noticia. Y ahí les mandan a que se suscriban, ¿verdad? Y dice, justo en 5 días, ¿verdad? Justo en 5 días, julio 12. Dice, el futuro está en nuestras manos. Sé parte de ello. Y bueno, estuvo circulando por aquí y por allá, así es, a muchos les llegó y muchos estuvieron, ¿qué se trata? A ver, ¿de qué? ¿Será que ya van a decir que ya van a construir el templo? ¿Será que ya es algo importante? Y empieza el mundo mesiánico a ser alentado y a ser conmovido, y decir, ya, ahora sí. Y los cristianos obviamente, ya viene Cristo, ¿verdad? Y ya viene el rapto, y todos los cristianos ahí, sí, porque cuando digan que el templo, entonces nosotros nos vamos en el rapto secreto, y viene el templo y el anticristo y la gran tribulación, ya saben, toda la confusión que hemos hablado del dispensacionalismo. Y se desató toda esta serie de verdad de cosas, y bueno, finalmente, ¿cuál fue la noticia que se dio el 12 de julio? ¿Qué fue la noticia? Bueno, fue esta. Únase a nuestra campaña de criar una vaca roja en Israel. Dice, para que tengamos una vaca y antes de que tengamos un templo, más bien esto, antes de que, dice, hacen falta 2 cosas, dicen ellos, hacen falta 2 cosas finalmente para el pueblo judío. El templo, definitivamente, pero también la vaca alazana. Ya pusieron por acá, ¿verdad? Transgénica. Y pues bueno, esta era la gran noticia, porque el Instituto del Templo ha hecho lazos muy cercanos y un contrato, yo supongo que millonario, con un ganadero israelí, para que ya tienen vacas alazanas, de hecho, pero para que dentro de ellas aparezca la famosa vaca roja, ¿verdad? La vaca alazana, la vaca bermeja, bueno, la vaca roja, para lo que será el sacrificio de la vaca alazana, kasher, y que puedan regar esa agua con esas cenizas y poder reconstruir el segundo templo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque esta gente, obviamente, está saliéndose totalmente de sus mismos lineamientos. Es decir, esto no debería ser ahora, según lo que dicen ellos. Según lo que dicen ellos, primero debió haber salido los famosos 2 testigos, Moisés y Elías, pero no han salido.
No han salido, ya deberían haber salido desde cuándo. Es decir, ya se están brincando, ya se están brincando a la vaca alazana ya para la construcción del templo. Pero espérenme tantito, según ellos habían dicho, y también los cristianos, ¿no? Los cristianos habían dicho que primero salen, ¿verdad? El anticristo haciendo un tratado de paz, y vienen 3 años y medio de paz, en donde viene la vaca alazana, en donde viene ya el templo, ¿verdad? Viene todo esto, y después el anticristo. Bueno, todo eso ya saben, es puro cuento. Pero bueno, esta gente aquí ya no habla de Mesías, aquí ya no hablan de hecho, ustedes van al Instituto del Templo, no van a ver asuntos del Mesías, de que si viene o no viene, de que tiene que venir, que Moisés no, ellos su punto es el templo. Ahí no les importa si Mesías o no Mesías, ellos templo y levitas. Así de sencillo. Bueno, el caso pues es de que esta era la gran super noticia, de que el Instituto del Templo ya tiene una asociación con un israelí ganadero, en donde se va a gestar, o ya está, la famosa vaca roja para el próximo sacrificio, dicen ellos. El próximo sacrificio que deben de hacer para la construcción del templo. Hay unos que dicen que tiene que sacrificarse primero la vaca alazana para mezclarla con el agua, ¿verdad? Y las cenizas, y entonces regar el lugar en donde va a ser levantado el templo. Dicen que va a ser para purificar la tierra. Ya algunos creen también que no necesitan quitar el domo, el famoso domo de la roca, sino que van a hacer el templo a un ladito, a un costado, justo a un lado van a hacer el templo. Bueno, hay muchas cosas que se dicen. Y vean, y obviamente pues también aquí está la noticia, que esto yo lo tomé de la página del Instituto del Templo en español. Aquí está, vean el Instituto del Templo. Ustedes han de conocer esta página. De hecho hay algunas personas que ahí le ponen me gusta porque están viendo las noticias que pasan. Y dice el Instituto del Templo en la página de Facebook, dice organización sin fines de lucro. Ahorita vamos a ver todo este asunto, ¿verdad? También, por cierto. Y bueno, en la imagen que ponen ahí de cabecera dice, y mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Ahorita vamos a ver las contradicciones, por cierto. Y esta es la página que tienen ellos en la web, templeinstitute.org. Eso es en inglés, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que dice ese texto ahí, ese comunicado? Vamos a ver lo que dice sobre la vaca roja. Dice, vaca sagrada, el proyecto de la vaca roja parte del camino para pasar del luto a la construcción del templo. Por eso les dije que en esta ocasión, hoy día, que es Tisha B'Av y es luto para los judíos, quería hablar otra vez de este tema. Porque Tisha B'Av, el día de hoy, ya se está convirtiendo, ¿verdad?, en una especie de cambio de esperanza, cambio de luto a esperanza y a alegría. Dice aquí, ese es el camino para pasar del luto a la construcción del templo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en dónde gira todo su creencia, su esperanza? En un edificio. En un edificio. Y luego dice, si pensó en Pará Adumá o la vaca roja, está en lo correcto. Y ahora mantenga los ojos en el desierto del Negev en Israel. Fíjense lo que dice aquí. Este está escrito por Deborah Feinblum. Ahí está su página. Dice, ¿usted ha pensado en la vaca roja? Pues ahora mantenga los ojos en el desierto del Negev en Israel. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Cuando digan allá en el desierto, ¿se acuerdan? No vayan, porque están siendo engañados. Y miren allá en los aposentos, allá en las sinagogas, allá en el desierto, cuidado, no vayan. No vayan, Yeshua dijo, dirán allá en el desierto.
Desde hace algunos años mucha gente está promoviendo dentro de los creyentes en Yeshua, llevándolos al judaísmo sionista a hacer aliyá. Y hacer aliyá y a persuadirlos, ¿verdad?, sobre el judaísmo, sobre los símbolos, sobre ya saben, el Magen David, sobre la vaca, sobre el templo, sobre la esperanza terrenal. Y allá en el desierto, en el Negev, hay que ir, hay que subir, hay que poblar. Yeshua dijo cuando oigan, allá en el desierto, no vayan. No vayan. Sigue diciendo el artículo. Esto porque en esta misma fecha, el próximo año, dice, si un equipo de rabinos, activistas y un productor de leche van hacia allá, es posible que haya candidata. Vean, el próximo año es posible que haya candidata. Y cuando dicen el próximo año están refiriendo a este año, porque hablando del año judío, ellos comienzan el año judío en Yom Teruah. Le llaman Rosh Hashanah. Dice, o incluso más de una, cualificada para desempeñar una función clave en el altamente anhelado tercer templo judío en Jerusalén. Ahí está. ¿Qué les parece la noticia? Para desempeñar una función clave en el altamente anhelado tercer templo judío en Jerusalén. Sigue diciendo, han pasado 1945 años, para ser exactos, desde que Tito y sus legiones romanas destruyeron el segundo templo en el año 70 de la era común. Pero el Instituto del Templo con sede en Jerusalén, una organización educativa y activista cuya declarada misión es restaurar la conciencia sobre el templo y reactivar los mandamientos olvidados de la época del templo, está haciendo todo lo posible para estar listos para el futuro templo, dicen otra vez, con la creación de vasijas, vestiduras sacerdotales, muebles y una enorme menorá de oro. Todos estos bajo las especificaciones exactas que figuran en la Torá. La única pieza, y fíjense ahí va, la única pieza que falta para el instituto, aparte del mismo templo, ha sido criar la vaca roja requerida. Nuestra meta inmediata es de producir la primera, después de 2000 años, la primera vaca roja kosher. El rabino Chaim Richman, director internacional del Instituto del Templo, dijo. Y bueno, ahí les lleva un enlace para que vayan a ver la noticia completa. Y al final dice a donar ya. Kosher significa, están preguntando aquí kosher transgénico. Bueno, ya sabemos que hoy día, ¿verdad?, entre la ciencia y la medicina y todo eso y los transgénicos, no dudamos de que hay aquí todo esto. Bueno, ¿y qué dice aquí? A donar ya. Criar una vaca roja en Israel. Y bueno, aquí viene un enlace, ¿verdad?, para ir. Y cada quien haga sus donativos para apoyar la causa. Y entonces vemos, y ahorita voy a poner una imagen. Bueno, aquí están, vean, aquí ya está el criadero de las vacas, aquí está todo el alimento, ¿verdad?, que ya tienen reservado. Aquí parece que algún rabino está haciendo una bendición especial. Ya se convirtieron en un objeto de culto, ¿verdad?, en un objeto de adoctrinamiento y de esperanza. O sea, ya tienen su esperanza. Ellos dicen, lo único que falta, aparte del templo, es la vaca. Ya está la menorá, ya están las vestiduras sacerdotales, ya están los sacerdotes, ya están todos los utensilios, ya está todo, ya está absolutamente todo. Solamente nos faltaba esta vaca. Y ahora está convirtiendo la vaca en su Mesías. Efectivamente, Ricardo le acaba de dar al clavo. Saben que en la tradición judía dicen que el misterio de la vaca roja no lo supo ni siquiera Salomón, siendo el hombre tan sabio. Pero ¿saben qué? El misterio fue revelado cuando se entiende la obra de Yeshua, porque Yeshua es justamente la profecía cumplida de la vaca roja, porque fue sacrificado fuera de la ciudad. Y bueno, ya hemos hablado de eso. Los que quieran ir, vayan al libro de Números, donde se habla sobre la vaca, y Levítico. ¿Ok? Y bueno, la vaca ya se está convirtiendo en su Mesías, definitivamente.
ya tienen la esperanza en uno de esos animales, ¿verdad? Cualificado, dicen ellos, para que sea justamente quien los redima y les construya el templo. Y aquí hay otra imagen, ¿verdad? Tus rabinos ahí, véanlos ahí con sus tzitziot y, ¿verdad? Sus kippah, sus kippot. Todos Ashkenazí, ya hemos hablado de los Ashkenazí, ya hemos hablado de estas cosas también. Ya sabemos que todo es una trampota gigante, un engaño. Y pues bueno, ellos van a estar dedicados a esto. Ellos van a estar dedicados a esto. Ahora, anticipadamente, y ustedes recordarán, estas fotos se publicaron el año pasado, el Pesaj pasado, ¿verdad? Porque ya están haciendo ensayos, ya están haciendo ejercicios ceremoniales y sacrificios desde Pesaj, en Pesaj, desde hace años. Y los han estado haciendo a escondidas. Y aquí hay unos levitas, supuestamente, ¿verdad? Haciendo un ensayo de los sacrificios. Vean las purificaciones rituales, el animal, la observancia de que el animal sea perfecto. ¿Se dan cuenta? De que el animal sea perfecto. Aquí a los niños también ya encaminándolos, ¿verdad? Para la preparación de los animales, para los sacrificios. Y bueno, por eso dicen, ya está todo listo, los sacerdotes ya están listos. Preguntaron por ahí sobre el arca, y el arca, ¿saben? El arca, aunque la hagan, no va a funcionar, eso es obvio, ¿verdad? Yo estoy seguro que ya la han hecho, A mí, y lo dije desde antes, a mí me parece que de pronto lo van a querer hacer algo espectacular, algo que ya tienen programado, van a montar otra vez otra escena y van a hacer algo profano con ese asunto del arca. Pero bueno, ahí acaban de decir, ellos ya tienen todo. Ahora, ¿qué dice aquí? En esa página que dicen ellos, vaya y done, ¿verdad? Aquí tienen un pequeño video, ahorita lo vamos a poner. Y tienen una cantidad, aquí vean. Dice que la meta es $125,000, ¿verdad? Y esto lo tomé ayer. Dice, se han recaudado hasta ahora $22,137, recaudado por 290 personas en 12 días. En 12 días han reunido $22,000. Fíjense nada más. ¿Ok? Y bueno, y no es con fines de lucro, ¿verdad? No es con fines de lucro, dice por ahí la página. Y ahorita voy a poner algo que vamos a ver. Por mientras voy a poner un video. Ese video que está aquí, si quieren lo vamos a ver juntos. No es muy grande, es muy pequeño. Y lean con atención lo que va a decir este rabino. Bueno, es el encargado del Instituto del Templo, lo ha sido por estos años. Voy a poner el video. For 2,000 years we've been waiting for a perfect red heifer, a parah adumah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is there are thousands of red cows throughout the world. Go to Google and search for images of red cows and you'll see red Angus in America, you'll see Shetland in the Scottish Highlands, and you'll see red cattle in Norfolk Island, just to mention a few. There are many red cows throughout the world, and the challenge is not to find a particular red cow. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. Well, it's time to stop waiting and start doing. The Temple Institute has embarked upon an unprecedented historical project to raise a herd of red cows here in the land of Israel. After decades of intensive study and research, the Institute has partnered with an Israeli cattleman and, using state-of-the-art technique and under strict rabbinical supervision, we're going to raise a herd of red cows here in Israel. We're going to select a proper candidate from this herd for the fulfillment of the biblical requirements of the commandment of the red heifer. Make no mistake, this project is nothing less than the first stage
of the reintroduction of biblical purity into the world, the prerequisite for the rebuilding of the Holy Temple. For 2,000 years, we've been mourning the destruction of the Holy Temple. But the future is in our hands. You can become part of history. Help us to make this project become a reality. Bien, ahí está el video. Y bueno, ahí les puse el enlace también, los que quieran ir aparte a verlo, para que vean la traducción en español. Aquí en Wisi no apareció, voy a tratar de que en el video final aparezca. Bueno, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es lo que estamos viendo ya actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que dice este rabino? Que por cierto, ¿verdad? Empezaron a ver, ese es judío, ojos azules, hasta le brillan los ojos azules. Su apariencia, ese no parece semita, ¿verdad? Ya muchos empezaron a decir, ese no parece semita, ese no parece hebreo, ese como que no tiene ningún parecido a Abraham, ni Isaac y Jacob. Pues bueno, ya saben, ya hemos hablado de todo este tema, ¿verdad? De los usurpadores, y si ustedes pueden ver las imágenes, hay pura gente ahí, y bueno, no estamos hablando de discriminación ni nada. El Eterno recibe a todas las naciones, a todas las genéticas, a través de Yeshua sin ningún problema. Pero esta gente que se ha involucrado ahí, pues no es finalmente semita, ahí vean sus rasgos, y no solo eso, no es que sean semitas o no sean semitas, es de que simplemente se hacen pasar por judíos, se hacen pasar por israelitas, ¿verdad? Y además han negado a Yeshua totalmente, y sus propósitos son estos. Dice en una parte este individuo, dice, esto es lo que se requiere para la purificación del mundo. Ok, voy a tratar de tomar algunas piezas importantes. Dice, esto es lo que se requiere para la purificación del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está Yeshua HaMashiach? ¿Qué no es Yeshua el que quita el pecado del mundo? Pregunto yo. Yo no sé por qué tantos mesiánicos y efraimitas están promoviendo esto, en pro de esto, secundando esto que dice este rabino, ¿verdad? Que es necesario una vaca para la purificación del mundo, cuando el Elías que habría de venir, Yohanan, Juan el Bautista, hace 2000 años dijo sobre Yeshua, este es el que purifica al mundo, ese es el que quita el pecado del mundo. Yo no sé qué está pasando, digo, esta clase es justamente para eso, para reconsiderar y nosotros no caigamos en esas esperanzas terrenales del enemigo, finalmente, de Hasatán, porque están arrastrando a muchos en esta esperanza terrenal. Esa esperanza terrenal. Y eso es grave, déjenme decirle que es grave, no crean que, bueno, él cree que en el templo y bueno, pues ya el Señor le va a revelar. No, espérenme tantito, se están yendo demasiado allá. Y eso es muy triste. Ahora, dice este rabino también, Chaim Richman, dice, vacas rojas, en realidad hay muchas por todos lados. Dice, hay muchas en todo el mundo. Dice él, vayan a Google y tecleen vaca roja y van a ver que van a encontrar por todos lados, en diferentes países, vacas rojas. Dicen ellos, pero el único asunto aquí es de que tiene que ser una vaca que esté criada en Israel. Por eso este proyecto es para criar la vaca en Israel y sacrificarla en Israel, entonces sirva, dice este rabino, para la purificación del mundo. Ahora, obviamente, aquí están arrastrando mucha gente y le están diciendo, ¿saben qué? Donen. ¿Se acuerdan cuando Yeshua les dijo a este liderazgo y todo este sistema, cueva de ladrones? ¿Se acuerdan? Estoy poniendo una imagen que van a encontrar ahí mismo, en donde ustedes pueden ir a ver, ahí está la gente que está donando, y pueden ver la imagen, díganme si se ve la imagen, la puse como ejemplo, tomé algunos cuantos de muchos, ahí hay 290 creo ya, que han donado, y van desde $1, vean, $1, pasando por $10 y cualquier cantidad, 18, 30, 35, 20, 40, 50, $500, por ejemplo aquí, y hasta $1,000, ¿verdad?
para que la gente done. Y aquí le pueden escoger el anonimato o pueden poner su usuario. Esto me recuerda a una iglesia en donde estuve, ¿verdad? Donde decían que era buena idea que en el momento cuando se recogían los diezmos y las ofrendas, fíjense lo que pensaban allá, dice, vamos a poner a los hermanos que diezman en la pantalla, que vaya avanzando mientras está el tiempo de diezmos y ofrendas, para que los demás, los que no dan, sean motivados a dar. Bueno, esto me recordó cuando estaba allá. Pero en esta página ustedes van a entrar y van a ver todos los colaboradores. Y vean, y hay quienes dan, digo, no estamos hablando de cantidades así, grandísimas, pero bueno, ahí van sumando, vean, $100, 180, 120, 250, y bueno, a pesos mexicanos esto obviamente se hace más grande, ¿no? Pero bueno. Y además hay un apartado en donde dice aquí, reclama una recompensa. En la parte derecha hay una serie de publicaciones en donde ustedes pueden donar cierta cantidad. La más grande que vi, son $25,000. Fíjense nada más, $25,000. Y dice aquí, visita el rancho, ¿verdad? Dice VIP. Aquí una entrada a visitar el rancho para hospedarse ahí y estar ahí con los animales y va a abrazarlos y besarlos, darles recibir la bendición de la vaca roja, a lo mejor recoger la popó que hacen, a lo mejor no sé, recoger la pipí que hacen, no sé, besarlas, colgarse, adorar al becerro de, besar a la vaca roja. Ya iba a decir algo que a lo mejor les iba a molestar, ¿verdad? Adorar la vaca roja, el becerro de oro. ¿Se dan cuenta hasta dónde están llegando? Y todavía eso, les dicen, donen. Ustedes son los que van a hacer posible la realización de este convenio con este ganadero en Israel para sacar la vaca roja que va a quitar el pecado del mundo, va a purificar al mundo, dice este rabino. Bueno, esta es una exhortación para todos aquellos creyentes en Yeshua, fieles todavía que dicen ser de Yeshua, pero que se han estancado en esa esperanza en donde no solamente hay cueva de ladrones hasta la fecha, sino que están totalmente haciendo a un lado a aquel que quita el pecado del mundo, aquel que ha venido a purificar el mundo, que es Yeshua Mashiach, con su corbán, su muerte, para hacer que una vaca roja sea la que venga a purificar el mundo. Eso es inadmisible, por favor, para el creyente en Yeshua. Despierten, yo no sé qué están pensando, ¿verdad? Me da vergüenza los mesiánicos y los efraimitas ahí que el Instituto del Templo y que ahora sí el Templo y mira y Haim Richman y todo esto y vamos a donar y están todos enviando sus dólares y que envíen lo que quieran, pero por favor, para lo que dice este rabino, la vaca roja para purificar el mundo, eso totalmente es anti-Mashiach. Ustedes pueden ir a esa página y van a ver aquí, reclama tu recompensa, y ustedes pueden ponerle aquí, vean, aquí por ejemplo, una réplica del Santo Templo. ¿Cueva de ladrones será esto? Esto ya es comercio, y eso que no es lucro, dice ahí en la página, organización sin fines de lucro, y vean, una réplica del Santo Templo, $500, haz tu reclamación. Aquí ya hay 6 de 45 reclamadas. Y aquí viene la entrega estimada, octubre del 2015. Envíos a todo el mundo. Aquí una visita VIP al rancho, ¿verdad? Para que le vayas a dar un culto a la vaca de oro, a la vaca roja. Aquí todavía no hay reclamaciones, pero voy a estar al pendiente a ver quién hace su reclamación ahí para que tenga su pase VIP al rancho. Y ustedes pueden ahí ver un montón de reclamaciones, pueden ahí un montón de cosas, que si quieres ir a recoger la popó de la vaca o a lavar su cabeza o cosas así. Bueno, eso ya es mi invento, ¿no? Pero casi eso. No
podría decir, no dudo que vayan a... Ahora, ¿saben lo que ha pasado en esa réplica del templo que hicieron en Brasil? Sí, están enterados de esto. Bueno, cobran para todo. Yo creo que hasta para respirar adentro de ese templo que hicieron. Pregunta, ¿cueva de ladrones? Por favor, es tan obvio todo esto. ¿Verdad? Cobrar por entrar, el lugar. Oye, pues ¿de qué se trata todo esto? Justamente es lo que dijo Yeshua. Es una cueva. Ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y por eso pongo esta imagen otra vez. Porque en el Facebook del Instituto del Templo dice organización sin fines de lucro. Y citan literalmente Isaías 56:7. Y mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Si viniera Yeshua actualmente diría otra vez, ni siquiera hay casa. Y ustedes están haciendo ya negocio con todo eso. Y que réplicas del templo y que si vengan a hospedarse con la vaca y duerman con ella y recojan su popó y verdad y tengan esto y tengan lo otro y te va a costar tantos dólares. Yo nada más pienso, si este templo ya estuviera construido, cómo se desencadenaría. Y nada más, ¿cómo se desencadenaría un gran negocio multimillonario para ir? Yo creo que los viajes a Israel encarecerían, la entrada, los pasaportes, yo creo que todo encarecería, filas y filas de los millonarios, ¿verdad? Los ricos para entrar. Pues bueno, todavía ni hay templo y ya está este gran comercio, imagínense, hasta vendiendo las réplicas y vendiendo que si la foto de hecho hay una parte donde dice fotografía, hay fotografía de los planos, fotografía con la vaca, fotografía con el rabino, no sé qué, todo ahí. Tremendo, es una cosa de verdad tremenda. Templos de oración o cuevas de ladrones, preguntamos hasta el día de hoy. ¿Conocen estos edificios? Bueno, esta es la réplica del templo, está en Jerusalén, es la réplica que habría sido en el primer siglo, aquella que levantó Herodes, que reconstruyó Herodes. En realidad ese fue el famoso tercer templo. El tercer templo en realidad sería este. El primero fue de Salomón, el segundo fue de Zorobabel, y el tercero en realidad lo levantó Herodes. Fue una restauración, fue una reedificación sobre el de Zorobabel. Y cuando Yeshua llegó aquí dijo, esta casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, un gran negocio. Bueno, lo que está arriba todos lo conocemos, es la famosa Catedral de San Pedro en el Vaticano, otro edificio, ¿verdad?, de lujo. También una cueva de ladrones. El que está aquí en la parte superior del lado derecho es el templo mayor o el templo principal de los mormones, que está en Utah, ¿verdad? Majestuoso, un edificio grandísimo. Otra cueva de ladrones. Ahí dicen que ya ni siquiera te piden el diezmo, ahí ya tienen tu tarjeta de crédito y llega el momento del diezmo y te lo cobran. La que está aquí en la parte inferior derecha es el templo que levantaron los de la Luz del Mundo, cuya sede está ahí en Guadalajara, México. ¿Verdad? Un templo también grandísimo. Ellos tienen una colonia para ellos, todos los creyentes ahí viven alrededor, es todo un fraccionamiento para ellos. Y también una cueva de ladrones. Y bueno, podría poner todos los templos que nos imaginamos. Ustedes nada más pongan en el Google templos en el mundo y van a ver una cantidad de edificios impresionantes. Yo me impresioné cuando fui a buscar, dije voy a ver cuáles pongo. No, hombre, salieron miles. Y bueno, voy a poner los más representantes, ¿verdad? Podemos poner aquí un montón. Pero se construye ¿cómo? Ya saben.
Y bueno, regresando al asunto de Tisha B'Av, vean, el Instituto del Templo en el 21 de julio publicó esto, Tisha B'Av, un tiempo para llorar, un tiempo para construir. Durante 2000 años el deseo de reconstruir el templo sagrado ha estado en los labios y en los corazones de innumerables generaciones de judíos. Pero durante esos 2000 años se hicieron muchos intentos para al fin construir el templo sagrado y no simplemente rezar por ello. Este artículo documenta los 2000 años de la historia de la reconstrucción del templo sagrado y hay una publicación aquí con una imagen con la esperanza terrenal. La esperanza terrenal. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo. Recapitulemos. Y bueno, antes de entrar a este gráfico, recapitulemos. Otra vez Tisha B'Av, dicen los judíos, creyendo y teniendo la esperanza de que ya no haya otro Tisha B'Av, de que ya el templo sea levantado. El sionismo, que está secundado por el neo-ortodoxismo o el judaísmo moderno. Ahora déjenme decirles algo que ya hemos hablado antes. ¿Sabían que no todos los judíos están de acuerdo con esto? ¿Sí sabían ustedes esto? No todos los judíos están de acuerdo con esto. Es más, básicamente hay 3 grupos de judíos en todo el mundo respecto al templo. Y yo lo he mencionado antes, lo mencioné desde la serie Los Usurpadores, porque así está en el judaísmo. Los grupos más representantes o más las opiniones que podríamos decir sobresalen en este asunto es, número 1, la mayoría de los judíos, fíjense nada más, la mayoría de los judíos tradicionalistas que no quieren hacer aliyá porque califican al Estado sionista como algo satánico, incluso ellos mismos, algo que no es de la Torá, dicen ellos, no puede haber ningún templo sin que antes venga el Mesías primero. La gran mayoría de los judíos tradicionalistas dicen, no hay aliyá, no hay pueblo en una tierra, no hay templo sin que antes primero aparezca el Mesías. Es lo que dice la gran mayoría. Después, el otro número es este. Tenemos que hacer venir al Mesías. Así que subamos, hagamos aliyá, conquistemos la tierra, tomemos el monte, construyamos el templo, hagamos los sacrificios para que venga el Mesías. Eso es todo lo contrario. Primero hacer las cosas y después quieren proclamar a su Mesías. Que dicen por acá que va a ser el anticristo, ¿verdad? Y hay un tercer grupo de judíos también respecto al templo, que son los judíos cabalistas. ¿Qué dicen los judíos cabalistas del Zohar sobre el templo? Ellos dicen, no se necesita reconstruir ningún templo, porque el templo, dicen ellos, va a descender del cielo y es un templo de acero, que va a ser indestructible. Dicen ellos. Así que ya de entrada aquí vemos 3 grupos. La gran mayoría dice, no hay templo hasta que venga el Mesías. Y ahorita los que son más populares, que es el segundo grupo, dicen que tiene que construir el templo para que entonces venga el Mesías. Ahora, ¿saben lo que dicen los cristianos? Por cierto, y mesiánicos, algunos mesiánicos, ¿no? Bueno, los cristianos dicen, vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos, que hagan su templo, mándenles millones de dólares, que se vayan a su tierra, para que entonces seamos raptados en el rapto secreto pretribulacionista, y luego viene los 3 años y medio de paz, mientras ellos dicen que van a estar en las bodas con Cristo, y después viene el anticristo, y viene la gran tribulación, y los mesiánicos agregan esto, hablando de Zacarías, ¿verdad? Dicen, pero el templo que se construya va a ser destruido, y otra vez después el Mesías va a reconstruir otro templo. A estos ya se meten en más problemas, ¿verdad? Porque los mesiánicos dicen, sí, que construyan el templo, las murallas, porque dice Zacarías que van a venir otra vez los enemigos, lo van a destruir, van a violar a las mujeres, se van a ir en cautiverio, y otra vez va a venir el Mesías, va a poner sus pies en los montes de los olivos, y un enredadero impresionante.
entre judaísmo tradicional, judaísmo sionista, cabalista, dispensacionalismo cristiano y mesianismo prosionista. Así, pero un pensamiento totalmente accidentado. Ya hemos hablado bastante de esto en la serie sobre las mentiras del dispensacionalismo, en la serie de los usurpadores y bueno, un montón de clases que tenemos por ahí. Y ahorita vamos al asunto del templo, porque finalmente, ¿el templo qué? La habitación qué? ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Ahorita vamos a lo importante. Por ahora solamente para dar una sacudida, ¿verdad?, de pensamiento y decir, esto no es otra cosa que obra del adversario, obra de Hasatán, así de sencillo. Es parte del engaño de los últimos tiempos, de los cuales dijo Yeshua, si fuese posible, hasta los elegidos serán engañados. Así lo dijo Yeshua. Yeshua lo dijo, si fuese posible, aún los elegidos se van a ir arrastrados tras estas esperanzas terrenales de estos supuestos judíos que no son otra cosa que usurpadores. Ahora déjenme decirles también que, y bueno, tan pronto empezamos a publicar esto en las redes sociales, ya hubo personas ahí, ¿verdad?, que empezaron a decirme que antisemita, ¿verdad?, y que yo apoyo a los musulmanes y que yo no estoy a favor del pueblo bendito y todas esas cosas. Yo sé que hay gente, ¿verdad?, que todavía está totalmente sumergida en este engaño, con una venda impresionante en los ojos, que no pueden ver que el Redentor es Yeshua, que el que vino a quitar el pecado del mundo es Yeshua, que el que vino a purificar el mundo es Yeshua, que lo esperamos de regreso, que el levantado un verdadero santuario es Yeshua, y que bueno, están esperanzados en esto. Yo les pido realmente que si tienen otra convicción, vayan y háganlo. De verdad, si ya de plano no se peleen conmigo, yo no voy a pelear con la gente, ¿verdad? Si ya están en eso, pues vayan, hagan aliyá, váyanse de veras. Todavía hay gente que la aliyá, ¿verdad? Y otros todavía que están regresando, que porque ya no pueden, que porque las cosas están difíciles, ¿para qué se van? Pero bueno, si la gente está de veras que, y se los digo porque hay un montón de gente, ¿verdad?, que dice cualquier cantidad de cosas de nosotros, porque hablamos estos temas, pero no mueve ni un dedo para irse, no mueve ni un dedo para levantar el templo, nada. Háganlo, váyanse, ¿verdad? Si dicen que yo soy en contra y todo, y que, pues entonces ustedes háganlo, háganle ya, llévense a su gente, váyanse al desierto, trabajen duro, apoyen a esta gente, denles todo su dinero, no nomás estén diciendo que uno no está en contra, ustedes no hacen nada. A lo que voy es de que pues las cosas están así y no podemos cegarnos a toda esta gran mentira. El tiempo y el templo. Quiero usar dos gráficos que yo he usado antes en las clases que hemos dado, ¿verdad?, sobre los olamim, sobre las edades, sobre las cosas como se dieron. Y bueno, el primer gráfico lo usé cuando hablamos del reino del Mesías versus el reino rabínico, y también en la clase de la preexistencia de Mashiach, porque la misma tradición judía, fíjense, ha declarado que la humanidad está dividida en tres edades. La época del caos, le llaman ellos, 2000 años de Adán y su descendencia. La época de instrucción, que es desde Abraham hasta el Mesías. Y aquí en esa instrucción está la entrega de la Torá, y aquí está un templo. Sombra de lo que habría de venir, dice acá. Y la tercera edad está marcada por la era mesiánica, así lo dicen. Y es esta, indudablemente, por eso se le llama así, la edad mesiánica, antes del Mesías y después del Mesías. En griego le llamaron antes de Cristos y después de Cristos. Pero esta es la edad mesiánica, aquí está el Mesías. Si Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Rey, es indudablemente. Y lo más interesante aquí es de que vean, ¿había templo en la época de Adán? ¿Había un edificio? Pregunta, ¿había un edificio en la época de Adán? ¿Había un templo? ¿Había una sinagoga? ¿Había una iglesia? ¿Una catedral? ¿Había una piedra? ¿Un cuarto? ¿Algo?
No había nada, la presencia divina estaba con ellos. La presencia divina estaba con ellos. Realmente no era necesario. La caída de Adán y sus descendientes trajo como consecuencia que la presencia divina se fuera. Y tardara mucho tiempo hasta que el Eterno encontrara un hombre y a través de su descendencia santificara a ese pueblo para hacer luz a las naciones, y el Eterno se acercara cuando el Eterno había permitido crear un edificio, el cual fue destruido también por el pecado del pueblo de Israel, pero aún así el Eterno les permitió volver a hacer otro templo en la época de Zorobabel. Sin embargo, finalmente ese no era el propósito al principio. Vamos a ver más adelante algunos textos, ¿verdad? Sino que el verdadero santuario lo vendría a levantar Yeshua el Mashiach. Y vamos a ver más adelante también otro texto donde nos habla cómo él levantó ese verdadero santuario, cómo él iba a levantar ese verdadero santuario. Aquí en este gráfico de acá abajo vemos todo este tiempo. Yo lo he usado antes, solamente voy a ir, aquí está el templo en la época de Salomón, Shlomo, el primer Bet Hamikdash o el templo levantado. Antes solamente estaba el Mishkan en la época de la conquista. Desde la salida de Egipto estuvo el Mishkan, el santuario. Estuvo en Shiloh. Después de Shiloh y viene toda la caída en la época de Elí, de Samuel. Saúl lo mueve de Shiloh y lo trae a Jerusalén. Finalmente Salomón construye un templo. Aquí vemos la destrucción del primer templo por los babilonios, ¿verdad? El segundo exilio, a 70 años. Y después regresan del exilio un remanente y reconstruyen el templo. Aquí está el templo de Zorobabel. Templo de Zorobabel. Aquí vemos la profanación del templo en la época de Antíoco. Después viene otra vez la ¿cómo se llama? La rededicación del templo con los macabeos. Y finalmente hasta la época de los romanos. En la época Herodes es el que reconstruye, o bueno, reedifica el templo, es decir, lo hace todavía más grande, más majestuoso. Templo de Herodes, aquí dice 20 antes de la era común. Antes de Yeshua, Herodes ya estaba trabajando en lo que se conoció en la historia, en realidad, como el tercer templo de Herodes, el templo de Herodes. Y finalmente, después de Yeshua, en el año 70, viene la destrucción del templo. De ese mismo, Yeshua había dicho: ven todo eso, no quedará piedra sobre piedra que sea destruido. Y ahorita vamos a ver los textos que tienen que ver con lo que Yeshua dijo respecto al verdadero santuario. Vamos a recordarlos. Génesis 3:8, lo que hemos visto, dice que el Todopoderoso que se paseaba en el huerto al aire del día. La presencia descendía simplemente. No se necesitaba un templo. La presencia divina descendía. Se hacía manifiesto el Todopoderoso ahí. Éxodo 25:8, después de la caída y muchos siglos y muchos problemas, el Eterno llama a la descendencia de Abraham y le dice: me van a hacer un santuario para mí y voy a habitar en medio de ellos. Ese es el Mishkan. Este es el Mishkan. ¿Se acuerdan? El santuario que el Eterno le mandó a Moshe levantarlo, que era la imagen del verdadero en los cielos. Después, en Segunda de Crónicas, ¿qué ocurre? Vean lo que ocurre después de muchos pecados. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi autoridad, mi presencia. Mi nombre significa su autoridad, su presencia. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, mi presencia, mi autoridad. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. En Segunda de Crónicas vemos finalmente que el Eterno tuvo favor por el pueblo Israel y eligió a David y a Jerusalén para que fuese un lugar donde él se iba a acercar. Pero ¿qué pasó con el paso de los siglos?
que fue desechado. Vean lo que dice 2 Reyes 23, 27. Dice, y dijo el Eterno, también voy a quitar de mi presencia a Yehudá, como quité a Israel, y voy a desechar a esta ciudad que había escogido, vean, voy a desecharla a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. La casa se refiere al templo. La casa se refiere al templo. Aquí está. La casa iba a ser desechada. ¿Ustedes sabían esto? El Eterno había dicho, la voy a desechar. Y también a la ciudad que yo he escogido. En Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho en una cueva de ladrones. Aquí están las palabras de Yeshua, después de mucho tiempo, ¿qué pasó con esa casa? Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no has querido? He aquí, vuestra casa, el templo, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me van a ver, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Eterno. ¿Qué les parece? Segunda de Reyes, aquí está el verso 23-27. Cuando Yeshua menciona esto, Yeshua estaba diciendo que Jerusalén iba a quedar desierta, iba a quedar sin casa. Y además, déjenme decirles algo, porque muchos mesiánicos están usando este texto para decir que hay una esperanza para los judíos en el futuro para la reconstrucción del templo, pero aquí Yeshua nunca está diciendo que iba a ser invertido este asunto. El texto en hebreo quiere decir, dice, no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. El nombre del Eterno quiere decir, no me van a poder conocer hasta que declaren que yo soy el que viene en el nombre del Eterno, o el que ha venido en el nombre del Eterno. Por eso, en estos 2000 años que han transcurrido, todos los que no han visto la revelación en Yeshua, cuando le reconocen y dicen, bendito Él, el que vino en el nombre del Eterno, entonces le pueden ver. Algunos literalmente han explicado que esto es que al final de los tiempos, cuando los judíos declaren Baruch haba Beshem Adonai, dicen ellos, entonces va a venir otra vez el Mesías y les va a construir el templo. Pero Yeshua nunca está hablando aquí de rectificar lo que ya el Eterno había dicho, que iba a caer bajo maldición. Siguiente texto. Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo, destruyan este templo. Hablando del edificio, del que reconstruyó Herodes. Dice, y en 3 días lo voy a levantar. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su templo, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus talmidim, sus alumnos, discípulos, se acordaron que había dicho esto, y creyeron que la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? ¿Cuándo citó Yeshua algo de la escritura? Bueno, en conjunto lo que estaba diciendo Yeshua y lo que creyeron los discípulos de la escritura era de que el Padre iba a venir y se iba a hacer una morada entre el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y aquí Yeshua lo que está diciendo es, y los discípulos así entendieron, que cuando Yeshua resucita, el Padre lo levanta de los muertos, ahí comienza a levantar el verdadero santuario. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Qué significa esta casa? Destruyan esta habitación, porque yo en 3 días voy a levantar la verdadera habitación. Este texto es el más contundente
Y bueno, ya ni siquiera para el judío no cree esto, de plano no entiende nada, o no quiere entender. Pero esto es para aquellos que supuestamente, ¿verdad?, se juntan con la casa de Judá, dicen ellos, el sionismo, el judaísmo, en conjunto, Israel que le llaman ellos, para proclamar un templo futuro, un santuario futuro. Es más, todavía he escuchado predicadores que sí dicen en efecto que Yeshua va a levantarlo, pero va a ser en el futuro. Todavía están esperando en el futuro que Yeshua levante un verdadero templo, pero no es para el futuro. Comenzó hace 2000 años. Ahorita nosotros lo estamos cerrando, por favor. Ahorita estamos ya nosotros concluyendo como piedras vivas este edificio que levantó Yeshua, él siendo la cabeza del ángulo, la cabeza o el principal, que es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Voy a poner más textos más adelante que tienen que ver con esto. Entonces Yeshua aquí estaba diciendo, destruyan esta habitación, pero en mi resurrección yo les voy a levantar el verdadero santuario. Esto tiene relación con el tabernáculo caído de David. Los que quieren más información sobre esto, vayan por favor a escuchar la clase que se llama Tabernáculo caído de David, levantado por Yeshua, lo cual los judíos tampoco aceptaron. Marcos 13, del 1 al 2, saliendo Yeshua del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas son las palabras que retumban en los ojos, en los oídos de los judíos y que odian. Saben, una de las cosas que se le acusó y se le acusó a sus discípulos y los persiguieron es porque Yeshua había dicho, profetizando hacia el futuro, que el templo iba a caer, que no iba a quedar nada en pie. Y esto les hizo que hirviera la sangre. Sean, ¿cómo te atreves a hablar contra la santa casa? Y bueno, ya saben lo que pasó en el año 70. Marcos 13 del 1 al 2. Perdón, esto ya lo puse aquí, ya está repetido. Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el regalo de la presencia divina, el aliento santo. Quiero citar aquí el libro de los Hechos 10:45 aunado con 15:14, porque Pedro, vean, dice, los fieles de la circuncisión, es decir, judíos nacidos totalmente bajo la Torá, que habían venido con Pedro, dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Ruach HaKodesh. ¿Qué tal? Es decir, lo que había dicho Yeshua, que él iba a levantar un santuario para que Israel habitara la presencia divina, también estaba haciendo sobre los gentiles, sobre las naciones. La presencia divina también estaba morando en ellos, hasta el día de hoy viene sobre nosotros. Obviamente mientras hacemos Teshuvah y obviamente mientras nos acercamos a través de Yeshua. Y vean lo que después dice Kefas mismo, Pedro dice en Hechos 15:14, cuando cita Jacobo, dice, Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Para qué y a dónde vamos a ir cuando busquemos al Eterno entre las naciones? A esa tienda que el Mesías ha levantado. Otra vez, Hechos capítulo 15, ahí dice, Yeshua levantó la tienda que estaba caída, que David había levantado por causa del pecado, se cayó. Pero cuando Yeshua viene, levanta la tienda de David, y es la habitación en donde nosotros nos añadimos de las naciones para ser también Israel, con el verdadero Israel en Yeshua.
Saben, les voy a decir algo que yo he percibido muy personalmente, haciendo un análisis de algunas personas allá afuera que hablan una y otra vez en favor del sionismo y del templo y del judaísmo y todo esto. Déjenme decirles algo y a mí me da temor en parte porque porque hay mucha gente con un corazón sincero que está buscando ir a la revelación, pero yo tengo la sensación de que hay mucha gente allá afuera, o algunas personas allá afuera, que están enseñando la promesa judía, física, literal, y que saben a lo que se refieren estos textos, pero que han caído en semejante contradicción, negando totalmente la verdad, solamente por no caer en el qué dirán, porque ya no pueden cambiar lo que han dicho por años, porque ya no pueden negarse a sí mismos, no pueden ser ridiculizados por las personas que lo escuchan y prefieren mejor sostener la esperanza judía, lejos de decir nos hemos equivocado, el santuario verdadero ya fue levantado hace 2000 años, es el tabernáculo que levantó Yeshua y ya esperamos solamente unirnos a la ciudad que desciende del cielo. Y de verdad me da mucha tristeza porque hay personas que todavía están siendo arrastradas, ¿verdad?, con todo esto, y esos líderes realmente saben lo que dicen estos textos, lo llegaron a ver, lo llegaron a leer, a estudiar, lo llegaron a enseñar, pero solamente por el qué dirá, por el orgullo, por el no verse ridiculizados, no cambian y no vuelven a reconsiderar esos textos, y al contrario, y el futuro, y el templo, y el templo en el futuro, ¿verdad?, y el tabernáculo caído de David. Es de veras triste. Y bueno, sí, eso ha sido siempre, desde el primer siglo también así. Muchos simplemente por el qué dirán, por el no querer ser señalados, ¿verdad?, no reconocían lo que, pues ahora sí que como se dice, ¿no?, lo que se ve no se juzga. Aquí están los textos muy claros. Yeshua estaba diciendo, este santuario no sirve para nada, yo lo voy a levantar en 3 días. Yeshua estaba diciendo, ven, ese edificio se va a caer, no quedará piedra sobre piedra. Yeshua dijo, Jerusalén, Jerusalén, vas a ser dejada sola, vas a ser desechada. Ya el Eterno lo había dicho en los Reyes, ¿verdad? Te voy a desechar también a ti. El Eterno lo dijo. Y finalmente la revelación viene a los Shelehim, a los apóstoles, y se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta, muchos judíos de nacimiento se dieron cuenta, sobre los gentiles la presencia divina también está viniendo. Ya de por sí era algo asombroso lo que pasó en Shavuot, que la presencia divina viniera como un viento fuerte y entrara en los 120 que estaban ahí, y comienza la renovación de Israel. Y eran miles, dice el libro de los Hechos. Pero lo más extraño para ellos es de que también sobre los gentiles está habitando la presencia divina. También están siendo ellos parte de este santuario que ha levantado el Mesías. Hace 2000 años, estoy hablando de hace 2000 años. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Seguimos añadiéndonos a esa casa viva como piedras vivas. Por eso les digo, es una contradicción que creyentes en Yeshua, de cualquier secta mesiánica, judeo-mesiánica, efraimita o lo que sea, apoye a este sionismo y todos sus planes del Instituto del Templo. Es una contradicción de verdad, analícenlo bien, es una contradicción tremenda. Más textos. Y bueno, viene Shaul de Tarso, aparte del de Kefas, ¿verdad?, que dice que somos piedras vivas. Hay muchos textos. Segunda de Corintios 6:16, vean lo que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois la casa del Elohim viviente. Acuérdense que en hebreo no existe esa palabra, templo,
siempre es Bet. Por eso Bet Hamikdash era la casa santa. Vosotros sois templo, casa, habitación del Elohim viviente. Como él dijo, y vean, Shaul no se lo está sacando a la manga, porque ya saben, hoy día Shaul está criticado por todo el mundo mesiánico. No, él dijo, él no dijo, él fue un transgresor. Ya muchos ya están diciendo, no, es un violador de la ley, fue un falso apóstol, por estas cosas que habló. Pero es que no lo dijo él simplemente está citando la profecía. El Todopoderoso dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su poderoso, y ellos serán mi pueblo. No dice habitaré y andaré en el nuevo templo, o en una casa nueva, o en el nuevo templo que se haga, no. Habitaré entre ellos, andaré entre ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Así es, por eso la profecía, en un sentido figurado, se le llamaba Immanuel. Immanuel, Elohim entre nosotros, habitando. Eso lo hizo el Mesías. Otra vez, es una tremenda contradicción siquiera apoyar el mismo sionismo, el mismo judaísmo, el templo, la vaca lasana, la vaca esa que ya están adorando todos. Es una contradicción tremenda. Y voy a traer a memoria Isaías 66:1. Finalmente el Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué es lo que busca realmente él? Dice: yo hice todas las cosas y así todas las cosas fueron hechas, dice el Eterno. Pero voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de Ruach y que tiembla a mi palabra. ¿De qué sirven miles de dólares y una vaca y un lugar y un terreno y presumir observancia y presumir una esperanza, verdad, si no hay lo necesario? Pobre y humilde de Ruach. ¿Quién es un pobre y humilde de Ruach y que tiembla la palabra? Alguien que ha reconocido a Yeshua, porque Yeshua dijo: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Ahora, déjenme decirles, este texto está citado también en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, un creyente, él se reconoce como el primer mártir. En Hechos 7 estaba dando testimonio y estaba exhortando a los religiosos. Y voy a leer del 48 en adelante, vean. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ahí ya lo cité, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar? Dice el Eterno. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí Esteban agrega de sus propias palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh. Como vuestros padres, así también vosotros. Estas palabras causaron esto. Vean lo que dice al final. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la Torá por disposición de los malahim y no la han guardado? Y cuando oían estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo les aseguro que les digo que apenas estábamos publicando este tema y ya estaba gente desatando las palabras ahí con los dientes rechinando de odio, que porque, ¿verdad? Que porque soy antisemita, porque estoy hablando en contra del templo. Imagínense lo que pasó con el pobre Esteban. Y lo digo así porque él con toda sinceridad y lleno del Ruach HaKodesh estaba hablando todo esto. Así es, al día de hoy les crujen los dientes. Digan: ay, este antisemita de Miranda que está hablando contra el templo y contra las cosas sagradas. Así me he topado con gente, de verdad,
Pero, ¿qué pasó en aquella época? Y bueno, dice que después agarraron las piedras los religiosos, lo acusaron, ¿verdad?, de que estaba atentando contra la casa sagrada y lo apedrearon. Lo apedrearon. Porque les dijo, duros, cabeza dura. Imagínense nada más, fíjense nada más, Esteban, creyente en Yeshua, a los del Sanedrín, que les diga incircuncisos de corazón y de oídos, cuando ellos decían, yo fui circuncidado el 8º día y yo soy un fariseo y yo creo y la Torá y las Takanot y todos los Geserot, y así como Shaul de Tarso, ¿eh? Es más, el texto dice que ahí estaba Shaul también y consentía en eso. Entonces, que ellos les haya escuchado, ¿ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos? No, pues imagínense. Y además, ustedes también siempre están resistiendo la presencia divina del Ruach HaKodesh. Bueno, esto, ya saben, desató una ola de persecución, comenzando con su muerte, que tuvieron que salir los discípulos de Jerusalén. Tuvieron que salir 3 años después de Jerusalén por causa de que se atentaba contra el templo santo. Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros es el Espíritu Santo siempre, les dice él. ¿Qué es lo que significa de ser otro templo? Así de sencillo es esto. Incircuncisos de corazón y de oídos, duros de servir, resistir al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh ha sido enviado y quiere morar en nosotros. Pero desear otro templo es justamente lo que dijo Esteban. Voy a poner algunos enunciados aquí. Puede haber muchos más, fueron los que se me vinieron a la mente pensando en todo esto. ¿Qué es lo que significa desear otro templo? Finalmente el título de la clase, otra vez Tisha B'Av. Lo que significa desear otro templo es esto: negar a Yeshua como ungido y piedra principal del verdadero santuario, del verdadero templo, de la verdadera casa, de la verdadera habitación. Si ven por ahí hay gente que el templo y que lo primero que vamos a pensar es, lamentablemente han ignorado a Yeshua, que es el ungido, es el Mesías, y han desechado la piedra principal, como bien lo dice la Escritura. Desecharon la piedra del ángulo. Número 2, lo que significa de ser otro templo es ser promotor del judaísmo en todas sus líneas y aceptar al judaísmo antibíblico como autoridad divina cuando Shiloh, el enviado, el rey, ya ha venido. ¿Se acuerdan de esto también? Shiloh, como dice la profecía en Génesis, ¿verdad? Cuando venga Shiloh, adiós Judá, el cetro va a pasar a él va a ser el rey. Pero desear otro templo quiere decir ser un promotor y aceptar el liderazgo del judaísmo, que hoy día es antibíblico, totalmente antibíblico. 3, tener una esperanza muy terrenal. Lo que significa desear otro templo es esto también, tener una esperanza muy terrenal, deseando remisión de pecados por medio de sacrificios de animales, rechazando así el corbán o el sacrificio de Yeshua. Y ahí está, vimos el video, ahí dice este hombre, ¿verdad? Jaim Reichman se llama, ¿verdad? No, si no me lo recuerdo, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Esta vaca es la que va a purificar al mundo. ¿Se dan cuenta su expresión totalmente antibíblica, anti-Yeshua? Bueno, cualquiera puede decir, ese es el anticristo, porque está negando al Mesías. Ese es el anticristo, porque niega a Mashiach, porque niega que, así lo dijo Yohanan. ¿Quién es el anticristo? Dice, sino que el que niega que Yeshua ha venido en carne para hacer un corbán. De tal manera que si alguien se levanta y dice, aquí está la vaca roja que va a purificar el mundo, aunque ponga su cara, ¿verdad? Así su cara de favor y su cara así de bondad, ¿verdad? Y aunque le brillen los ojos azules, ashkenazíes y todas estas cosas, es un antimesías.
es un antimesías declarado, porque Yeshua es el que ha purificado al mundo, no una vaca roja. Una vaca roja no. 4. Rechazar el ministerio. También esto, lo que significa desear otro templo. Vean, y esto es algo grave. Lo que significa desear otro templo es rechazar el ministerio o sacerdocio de Yeshua, el cual no es de la orden levita. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que aparece ahí diciendo, no, que ya el templo y que otra vez el templo, ¿verdad? Y en el milenio, están totalmente negando el ministerio de Yeshua como un ministro del orden de Melquisedec. Para negarlo, para quitarlo, rechazarlo y volver al sacerdocio levita de más animales, de más sangre, comenzando con la vaca roja. Ese también es antimesías. Lo Mashiach. Número 5, también lo que significa desear otro templo, fingir obedecer al Padre por el profeta que él ha levantado. Vean lo que hemos hablado en nuestra serie. Dicen que creen a Yeshua, pero fingen obedecer al Padre por medio del profeta que ha levantado, que es Yeshua. Pero más bien son hipócritas obedeciendo a los hombres. Ese es otro de las particularidades que me he dado cuenta entre muchos creyentes en Yeshua. Dicen que obedecen la Torá, dicen que Shabbat, que las fiestas, dicen que todo esto, que muchas predicaciones y que predicando incluso desde el lugar de los hechos y que no sé qué, ¿verdad? Y que viajando y que sumergiéndose en el río Jordán y muchas cosas así. Pero fingen, porque en realidad Yeshua lo hacen por un lado y están tras la esperanza de los hombres y lo que esperan los hombres, siguiendo el sistema religioso, siguiendo el sistema judío mentiroso, que es anti-Yeshua. Recuerden que estoy hablando del sistema, de los sistemas. ¿Ok? Recuerden que estoy hablando de todo lo que este sistema anti-Yeshua está promoviendo y a muchos está engañando. ¿Ok? Porque luego ya saben, la gente sale que hay antisemita y que no sé qué, y que, ¿verdad? Y que estoy hablando de un sistema en general, que es lo que Yeshua dijo, el gran engaño de los últimos tiempos. Así que a huir de esa hipocresía. Si vas a reconocer a Yeshua como Mashiach, reconoce sus palabras, reconoce su esperanza, reconoce que él ya levantó un santuario, reconoce que no tenemos que hacer aliyá en ninguna tierra, sino esperamos la aliyá celestial. Reconoce a Yeshua como Mashiach. La historia de los creyentes en Yeshua y sus promesas, voy a leer esto, comienza en la reveladora creencia, fíjense, que el Altísimo no deseaba morar en un templo físico, sino en su creación, entre los creyentes. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, díganme si están de acuerdo o no, o bueno, no me digan, ustedes simplemente piensen si están de acuerdo o no. Pero la historia de los creyentes en Yeshua y sus promesas, ahí está, comienza en la reveladora creencia de que el Altísimo no deseaba morar en un templo físico, sino en su creación. Y esto ocurrió en Shavuot, la presencia divina viene y no posa en el templo que estaba construido en esa época, sino que la presencia divina viene y desciende sobre los 120. Y ese es clave. Templos, edificios no quiere habitar en nosotros. Siguiente punto, voy a terminar con estos puntos. Nunca en el Brit Hadashah encontraremos una esperanza a un templo futuro. Nunca. Ustedes díganme en dónde hay un versículo alusivo a un templo futuro, físico, ¿okay? Que levanten los hombres, y entonces yo me retracto. Y yo, es más, si encuentran una promesa entre Yeshua y los apóstoles que hable de un futuro físico levantado en el futuro para más sacrificios, se los digo aquí, queda grabado,
yo hago la conversión, hago aliyá y me voy a apoyar el sionismo. Si lo encuentran, yo espero de aquí en adelante correos en donde me envíen un texto así, por boca de Yeshua, por boca de los Shelehim, por boca, es más, por Apocalipsis mismo, ¿verdad? Y yo hago todo esto. Es más, empiezo a donar todo lo que tengo. No tengo nada, pero lo que tuviera en mi bolsillo lo dono al Instituto del Templo. Así. Y queda grabado. Y quedan aquí. Hay 128 testigos aquí. Bueno. Pero nunca en el Brit Hadashah vemos esto, realmente. Nunca, otro más, nunca los primeros creyentes se lamentaron por la destrucción futura que ocurrió en el año 70. Nadie de ellos buscó evitar aquella destrucción, ni tampoco entraron en luto hasta el día de hoy. Ahí está, dice Noel Epe que me voy a limpiar la popó de la vaca del establo. Sí, me voy y limpio todos los días la popó de la vaca roja. Si encuentran ese versículo. Bueno, ya me propusieron un trabajo, ¿verdad? Bueno, dice Alberto, al cabo es popó kosher. Bueno, eso es un beneficio. Bueno, otro texto más. Nunca los primeros creyentes se lamentaron por la destrucción futura, de la cual habló Yeshua, que iba a ocurrir en el año 70. Fíjense nada más. Nadie de ellos buscó evitar la destrucción, ni tampoco entraron en luto hasta el día de hoy. ¿Saben lo que pasó en el año 66? Hemos hablado de esto. ¿Saben lo que pasó? Había un hombre encargado de la congregación en Jerusalén, llamado Shimeón. Tomó a todos los creyentes en Yeshua y dijo: el tiempo ya llegó, de lo que dijo Hamashiach, Shimon Hatzadik. De hecho le llamaban Shimón de Jerusalén. Y los sacó de Jerusalén, cruzaron el Jardín y se fueron a las montañas, porque Yeshua dijo: cuando vean que la ciudad va a ser sitiada, huyan a los montes, porque va a ser destruida, viene una gran tribulación. Y se fueron. Ni se lamentaron, ni lloraron, ni hicieron nada por evitarla. ¿Saben lo que les causó esto? Que los judíos que sobrevivieron, de ese entonces en adelante, les llamaron, ¿qué? Herejes y traidores, y su nombre sea borrado para siempre. Está escrito en la historia. Dijeron: porque fueron unos traidores, abandonaron Jerusalén y se fueron, y nunca defendieron al templo. Por eso puse este texto. Nunca los creyentes ni se lamentaron, ni hicieron absolutamente nada para evitar esa destrucción. Así es, los calificaron como traición de la patria. Pero ellos obedecieron al Maestro, al Mesías, al Hijo de Elohim. Y ellos dijeron: ahí está lo importante. Así que ahí está otra vez. Y esto lo pongo ¿para qué? Para que sepamos todos los que en Yeshua que este día de Tisha B'Av nosotros no tenemos por qué entrar en luto. No tenemos por qué lamentarnos. No tenemos por qué estar evitando o buscando un templo futuro. Así de sencillo. Así de sencillo. Es más, ellos eran antisionistas, ¿verdad? Ellos eran antinacionalistas. Ellos fueron los primeros. Yeshua fue el primero antinacionalista, ¿sabían eso? Él fue el primer antinacionalista. Nunca, otro texto más, nunca en las palabras de los apóstoles vemos una esperanza de templo, ni en su época, ni en el tiempo del regreso de Yeshua. Ellos sabían que Yeshua lo había levantado y lo relacionaron a el tabernáculo caído de David. Hechos capítulo 15. Ahí les he recomendado, los que quieran, les súper recomiendo esta clase. El tabernáculo de David levantado por Yeshua. Porque ahí también desmantelamos la tradición judía. Respecto al tabernáculo de David, que muchos dicen que apenas se va a levantar el tabernáculo de David. Cuando el libro de los Hechos dice que ya se levantó. Ahí está otro anuncio más. Ellos sabían que Yeshua había levantado ese santuario
y nunca en las palabras de ellos vemos una esperanza ni en su tiempo ni en el futuro, absolutamente. Un texto más. Nunca Yeshua dijo que en su regreso levantaría el templo. Siempre la creencia fue que él, siendo el principal o la cabeza, con su obra redentora, habría comenzado un nuevo Israel redimido, y que junto con la gente de las naciones se conformaría un santuario o un templo, una casa, como habitación para la presencia divina en esta tierra. Al fin, el Altísimo no habita en templos de piedra, obra de hombres. Y si acaso hubiera una esperanza, la esperanza es que esa habitación, comenzada hace 2000 años con los primeros resucitados, la Nueva Jerusalén, descenderá de los cielos a la nueva creación. Eso también es clave, ¿verdad? Porque cuando dice que desciende la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende a la nueva creación. Y el santuario no es otra cosa que las almas redimidas. Ahí es donde se va a mostrar el santuario que el Mesías levantó, siendo él la piedra angular y todas las almas redimidas siendo una casa, un santuario, todos nosotros, como dijo Kefas, como piedras vivas, levantando este santuario para que la presencia divina habite ahí. Eso es lo que encontramos en el Brit Hadashah. Por eso es contradictorio totalmente de hablar de un templo físico terrenal. Es la religión, voy a leer una vez más, es la religión que cree que debe de introducir al Altísimo en un edificio terrenal. Pero es Yeshua quien sigue construyendo la verdadera habitación hecha de almas para hacer una habitación eterna en la presencia del Todopoderoso. Así que, como piedras vivas, edifiquemos todavía, hasta el día de hoy, confiadamente la verdadera habitación del Altísimo. Y aquí está la gran diferencia. La religión es la que levanta templos. Y ahí están miles de templos en todo el mundo, desde que Constantino, fíjense, desde que en el siglo IV Constantino les dijo a todos aquellos que se habían introducido, ¿verdad?, dizque a la fe de Yeshua, les vamos a construir templos, y los metieron ahí. Entonces ahí ya los confiscaron. Y a partir de ahí hay templos. Y los católicos y los cristianos y los mormones y los testigos de Jehová, y todos tienen sus templos, y todos dicen esta es la casa de Dios. Yo crecí en el cristianismo escuchando que la casa de Dios, el templo, ¿verdad?, era la casa de Dios. De verdad. Y hacían alusión a que somos el templo, sí, pero para todo vamos a la casa de Dios. En el judaísmo lo mismo. Allá los de Pare Sufrir, ¿verdad? En Brasil también hicieron su propia casa para su propio Dios, para su propio Dios. Y lo que quiere el judaísmo hoy día con su religión, que es lo mismo. Pero otra vez, Yeshua es el que ha levantado la verdadera habitación, hecha con almas, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, se sigue levantando. Se siguen levantando. Así que el santuario no está en un lugar del mundo, el santuario está alrededor de todo el mundo, en todos aquellos que buscan al Eterno con todo su ser, para agradarle en sus mandamientos, y a través de Yeshua podamos ser un verdadero santuario. Y eso no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice Yeshua mismo, lo dice la Escritura. Y esto está por encima, llámese religión, llámese sionismo, talmudismo, llámese lo que sea, vaca roja, lo que sea. El santuario está en todo, alrededor de todo el mundo, con creyentes en Yeshua y obedientes al Padre. Así de sencillo. Lo demás que es caer en esto, caer en ser duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No resistamos al Ruach HaKodesh, no para siempre. Hagamos
caso de toda la escritura, de todo el testimonio, y no caigamos, ¿verdad?, en ese lamento que hoy día es en contra del Padre Eterno, en contra del Padre Eterno. Así que, pues bueno, en esta ocasión, respecto a Tisha B'Av, especialmente para aquellos, ¿verdad?, que se les ha encaminado en la religión, en la tradición judía, no caigan en este sentimentalismo y falsas esperanzas. El Eterno ha cambiado todos los lutos en alegría y en gozo. Él ha cambiado todos los días de lamento, dice, en danza. Así que estemos alegres hoy y mañana, estemos alegres, agradecidos porque Él nos ha hecho un santuario, Él nos ha hecho una habitación para Él, y nos gozamos en Él, nos gozamos en el Padre. Yeshua dijo que el que obedeciera, el que fuera fiel, dice, iba a hacer un santuario. Dice Yeshua, vendremos y moraremos en Él. Vendremos y moraremos en Él. Así que, si han hecho todo lo que el Mesías ha ordenado, entonces el mismo Mesías y el Padre mora en ustedes y mora en nosotros. Así que a permanecer siendo este santuario hasta el día que nos unamos a aquella ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y seamos todos juntos finalmente una habitación de el Todopoderoso en la eternidad.